Y ahora sí, darle la bienvenida a todos para la clase de hoy día, ¿cierto? Un día frío, con un poquito de lluvia, pero aquí estamos. Ya, hoy día vamos a comenzar haciendo una revisión de lo que fue el ensayo de la semana pasada. Ya, bueno, comentarles para los que no saben que estos ensayos lo hacen otros profesionales que no somos nosotros los profesores que les hacemos clase. Ya por si es que existe algún tipo de pregunta, alguna pregunta que a lo mejor, porque a veces sucede con los ensayos que se incorporan preguntas que no son acordes al nivel, ya, pero en general el ensayo de este nivel estaba bastante bien dentro de lo que nosotros habíamos alcanzado a ver en el área de biología, ¿cierto? Y las preguntas, una que otra pregunta que salió de química y de física, ya, pero esas preguntas las podían abordar obviamente de acuerdo a los aprendizajes que ustedes tenían de antes, ¿cierto? Porque hoy día nosotros partimos con el módulo de química, ¿ya? Y finalizamos este curso con el módulo de física, cumpliendo con todos los objetivos de trabajo que tenemos presupuestados antes que ustedes puedan rendir sus exámenes libres. Ya, lo importante que yo rescato acá del ensayo es que es una oportunidad de trabajar, ya, para aprender a contestar preguntas, ya, para poder discriminar, ¿cierto? ¿Cuál alternativa no es la correcta en función de la que sí es correcta, ya? En general, ¿cómo les fue en los ensayos? ¿Cómo lo percibieron? Me gustaría saber un poquito también de eso, si me pueden dar sus opiniones. ¿Mm? Jexy, Carolina, A mí me fue pésimo. ¿en serio? Mucha, Creo que 13 de todo. ya. ¿13 de las 25? Sí. Ya. Pero ahí le descartaste las que eran de física, química. Hay que ver eso también. Ah, creo que hay algunas que no respondí porque Ya, preferí pasarla. ya. ¿Y tú, María? María, que está Eh, con la... sí, estuvo un poquito difícil, pero contestaba a lo que más me queda, lo que yo entendí en la materia. Ya. Es Pero importante que... igual saqué como 12. Sí, Bueno, sí, generalmente se saca como eso aproximadamente. Pero es importante que ustedes vayan reforzando también lo que nosotros vamos viendo, porque en cada una de las clases uno ve un tema y después ese tema lo cierra. Ya lo cerró y ya no se vuelve de nuevo a retomar, porque son varios los objetivos que se trabajan para poder dar el examen. Ya hay que considerar que el examen de ciencias naturales implica 3 asignaturas que en el común de las escuelas se ve por separado, ya que son física, química y biología. Ya, y de eso se establecen ciertos objetivos, el Mineduc establece ciertos objetivos de trabajo, ¿ya? Que son como los más importantes para ser considerados en un examen libre, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso y también hay que tomar en cuenta que, como yo les decía, hay preguntas de los otros módulos que recién ahora vamos a empezar a trabajar en ello, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer la revisión del ensayo principalmente es ver la pregunta y la respuesta correcta. ¿Ya? Yo igual después, como todas las semanas, les voy a subir el material, yo lo subo el material al Drive y posteriormente la coordinadora es quien sube el material a la plataforma, ¿ya? Así que les voy a subir también la retroalimentación que voy a mostrar ahora. Hola, hola, hola Sandra, para que podamos también ir, eh, ustedes la puedan repasar después, puedan recordar un poquito lo que fue su ensayo, ¿ya? Pero es importante tener la experiencia de, de saber
cómo se da esta dinámica, ¿ya? Ya, la primera pregunta era relacionada con el área de física, que todavía nosotros no la trabajamos. Ya dicen el movimiento rectilíneo de un cuerpo, ¿frente a qué situación se produce un cambio en su aceleración? ¿Ya? Y la respuesta correcta ahí era cualquier cambio en el movimiento de un cuerpo. Esa era la respuesta correcta. Cualquier cambio que se produce en el cuerpo va a ser como la respuesta a una aceleración. Ya, por ejemplo, si yo tengo dos autos, ya de estos de juguete, ya, y vengo y muevo un auto, choco un auto contra otro, se va a provocar una aceleración en el autito que choqué. Ya, y eso es producto del movimiento del cuerpo. Esta es una pregunta que ustedes deberían haber sabido, porque esto lo vimos nosotros en el sistema nervioso. ¿Ya? Así que en las estructuras que forman parte del sistema. Así que a repasar también esos contenidos. Dice, observa la siguiente imagen que representa parte del sistema nervioso humano y responde a las preguntas 2 y 3. ¿Qué número representa una parte del encéfalo denominada tronco encefálico? ¿Ya? El número correcto era el número 4. Esta estructura que está aquí se denomina tronco encefálico. ¿Ya? Era una pregunta de identificación. La número 3 decía, es un órgano que presenta pliegues o circunvulaciones, lo que permite albergar una mayor cantidad de células. En su superficie presenta el área motora responsable de los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos. ¿Qué número representa el órgano descrito? Ya se refería a la corteza cerebral, que está acá. Y ese era el número 2. ¿Ya? Ahí lo podrían haber sacado también por descarte, porque dice presenta pliegues. Pliegues. Y aquí la estructura que está con pliegues o circunvulaciones es esta, es la número 2. ¿Ya? La pregunta número 4 decía, ¿cuál de las siguientes actividades del ser humano se vería afectada producto de un daño permanente en el cerebelo? Ya, el cerebelo es esta estructura que está acá. Es esta, era la número 1. ¿Ya? Y el cerebelo se encarga de todo lo que es movimientos finos y precisos y también con la coordinación del movimiento del equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta era pérdida en la coordinación del movimiento y equilibrio. Ya, la siguiente pregunta también la habíamos visto. Son moléculas de variada naturaleza química, se les llama mensajeros químicos y actúan a distancia sobre una célula blanco. ¿De qué molécula se trata? De las hormonas. Recordemos que nosotros vimos dos tipos de respuesta que se daban en el organismo, ya una respuesta neuronal y una respuesta hormonal, ya, y las hormonas actúan a distancia, ya sobre una célula determinada o un órgano determinado. La número 6 decía, frente a un determinado estímulo del medio ambiente, un organismo responde a través del sistema nervioso y el endocrino. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la secuencia correcta en el mecanismo de acción endocrino? ¿Ya? Primero la neurona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso a nosotros nos conecta con el medio exterior, ¿cierto? Y nos está hablando de un estímulo del medio ambiente. Neurona, la información llega a la célula endocrina que secreta una hormona que va a actuar en una célula u órgano blanco, ¿ya? La número 7 decía, los impulsos nerviosos son de naturaleza electroquímica y viajan sobre toda la extensión de la membrana de las neuronas. ¿Cuál es la dirección correcta de transmisión del impulso nervioso? Ya viaja desde el soma
a la arborización final del axón. ¿Ya? Ahí es donde se produce. Entonces la neurona, recordemos que está constituida por una estructura que se llama cuerpo soma neuronal y posteriormente venía el axón. La número 8, ¿cuál de las siguientes opciones explica en qué consiste la generación de un impulso nervioso? Ya consiste en un cambio transitorio de la polaridad de la membrana. ¿Ya? Esta enfermedad también la habíamos visto, la que está en la pregunta 9. El cretinismo es una enfermedad producida por una hipofunción de la tiroides, ¿ya? Hipotiroidismo, en la que los pacientes presentan retardo mental, enanismo e inactividad. ¿Qué hormona está asociada a dicha enfermedad? La tiroxina, ¿ya? La número 10. Espérame un segundo, alguien quiere entrar a la clase. Ahí sí, perdón. Ya, la número 10 decía, la meningitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, y que es mortal en el 50% de los casos no tratados. ¿Qué función cumplen las meninges? Ya, las meninges otorgan protección y nutrición al cerebro. Esa era la función. ¿Ya? Número 11. ¿Qué hormona está relacionada con la regulación en la producción de orina según las necesidades hídricas del organismo? ¿Ya? La hormona relacionada con la producción de orina se denomina vasopresina. ¿Ya? Se entiende por homeostasis a la regulación del medio interno. Número 13. ¿Cuál es la unidad estructural formadora de orina en el riñón? El nefrón. ¿Ya? La diuresis normal diaria en el humano corresponde aproximadamente a 1,5 litros de orina. ¿Ya? Diuresis es la cantidad, se refiere a la cantidad de orina que nosotros podemos hacer durante el día. Cuando se toma una bebida alcohólica, se frena la producción de la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Qué consecuencia tiene la anterior en la producción de orina? Ya se elimina una mayor cantidad de orina. ¿Ya? Como lo que pasa cuando se toma mucha cerveza, ¿cierto? Dan ganas de ir al baño a cada rato. La número 16. Considerando la forma de reaccionar frente al ataque de elementos tóxicos desconocidos que ingresan al organismo, ¿qué tipos de defensa puede desarrollar el sistema inmune? Defensas inespecíficas y específicas, ¿ya? También nosotros habíamos visto los tipos de defensa que existían, y aquí la clave era que eran una serie de elementos desconocidos, ¿ya? Y eso abre la posibilidad entonces para que todos los tipos de defensa que nosotros tengamos van a actuar en ese momento. La 17. El sistema inmunológico protege al organismo contra los agentes patógenos por medio de reacciones naturales o adquiridas. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es propia de la respuesta natural? ¿Ya? La respuesta correcta ahí era
que es una respuesta temprana e inespecífica, ¿ya? Porque es natural o adquirida, ¿ya? Por lo tanto, es algo que ocurre rápido, ¿ya? Y por lo tanto es inespecífico. Recuerden que cuando la respuesta es más lenta y específica, estamos hablando de los linfocitos, ¿ya? Pero en cambio aquí actúan macrófagos, actúan las barreras, las primeras barreras, ¿cierto? La piel, la mucosa, etcétera. ¿Cómo se denomina una enfermedad en la cual el propio organismo se reconoce como extraño y se ataca a sí mismo? También trabajamos ese tipo de enfermedades. Autoinmunes. Enfermedades autoinmunes como el reumatismo, ¿cierto? Entre otras. Al ocurrir un corte en la piel producido por un objeto punzante, se inicia de inmediato una respuesta inflamatoria. ¿Cuál es el propósito biológico de dicho proceso? ¿Ya? El propósito es aislar el agente infeccioso en el tejido lesionado. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos un corte en una zona, inmediatamente esa zona se estimula la respuesta inflamatoria y se comienza a llenar de plaquetas. ¿Ya? Y eso permite aislar el tejido infeccioso para que la infección no siga contaminando los tejidos que están alrededor. Esa es la función. La número 20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las fuerzas? ¿Ya? Este era un contenido de física, ya que nosotros lo vamos a tener que ver. ¿Ya? Toda fuerza tiene intensidad, dirección y sentido. ¿Ya? Por eso que las fuerzas son magnitudes de tipo vectoriales. ¿Cuándo diremos que un cuerpo es eléctricamente neutro? Cuando tiene igual cantidad de carga positiva y negativa. ¿Ya? También nos corresponde ver electricidad, pero también eso lo vamos a adelantar un poco en la parte de átomo, que se ve en química. ¿Qué condición se debe cumplir para que dos cuerpos se atraigan? ¿Ya? Una positiva y otra negativa, esa era la respuesta. Ya que es lo mismo que ocurre con las pilas, ¿cierto? Cuando nosotros cambiamos una pila, por ejemplo, en un reloj, hay una parte que dice positivo y negativo en la pila. Y cuando yo cambio la pila, tengo que fijarme en eso, ya para que mi pila pueda funcionar. La siguiente frase: el ambiente genera una necesidad para los organismos que evolucionan por el uso o desuso de sus órganos. Es el primer mecanismo propuesto en 1809 para explicar cómo evolucionan las especies. ¿Qué científico lo propuso? El científico correspondía a Lamarck. Ya recuerden que Lamarck hizo varios postulados y uno de ellos era el principio del uso y desuso de los órganos. La número 24. ¿Cuál de las siguientes teorías explica el inicio de la vida en la Tierra a partir de gérmenes que llegaron del espacio exterior al interior de meteoritos? La teoría cosmozoica. Y por último, ¿cuál de las siguientes opciones menciona una propuesta común entre los planteamientos de Lamarck y Darwin? Ya la respuesta correcta era que los seres vivos evolucionan a partir de un ancestro en común. ¿Ya? Esa es la característica en común que tenía esa teoría. ¿Ya? Entonces, esa era la prueba que ustedes tenían que responder. Ya habían una que otra preguntita que a lo mejor se podía hacer como más difícil, pero en general era una evaluación que podría haber tenido buenos frutos, ya si le restamos las preguntas de química y de física que tenía incorporadas.
¿Ya? Ya. ¿Preguntas sobre la evaluación? ¿Sobre la prueba que se hizo, no? No, yo creo que no tenemos que estudiar más, ¿no? Yo creo que hay que repasar, porque igual yo, lo que les decía al grupo anterior, ya nosotros cuando vemos una clase, cuando hacemos una clase, eh, generalmente la clase se cierra uno o hasta en dos sesiones, no más que eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el temario está dado en función de tres áreas, ¿ya? Que en los colegios ya se trabaja de manera separada, que son física, química y biología, se trabaja como asignatura. Y en nuestro caso, los exámenes libres están propuestos en el área de las ciencias naturales. Se toman estas tres asignaturas y se incorporan en esta gran asignatura que es ciencias naturales, ¿ya? Y se toman los objetivos, ciertos objetivos. No son todos los objetivos que se trabajan en los programas, ¿ya? Pero también es un temario bastante contundente y considerando que también algunos de ustedes han dejado de estudiar por harto tiempo. ¿Ya? Entonces, obviamente son contenidos, son aprendizaje, que es como volver a estudiar de cero, ¿ya? Así que yo lo que les recomiendo es que ustedes en los tiempos que tengan extras, visualicen nuevamente los PPTs que están en la plataforma, ¿ya? Vayan ordenando, vayan tomando apunte, ¿cierto? A lo mejor el que puede imprimir el material, lo haga. ¿Por qué? Porque generalmente uno cambia de switch a la sesión siguiente y ya se olvida de lo que vimos. De hecho, nosotros las clases anteriores terminamos de ver evolución y hoy día vamos a partir viendo química, ¿ya? Entonces ya terminamos con el módulo de biología y hoy día partimos con química. Y así vamos a estar un par de meses en química para posteriormente seguir a física y terminar con todo lo necesario para que ustedes puedan dar sus exámenes, ¿ya? Pero es importante que vayan reforzando y vayan estudiando, ya ojalá clase a clase porque las cosas se olvidan, son muchos los aprendizajes que se trabajan, ¿ya? Entonces, eh, en la medida de lo posible, hacerlo y sobre todo porque en ciencias se trabaja harto concepto y conceptos que tienen que ser aplicados a distintas situaciones, ¿ya? Ya, muchachos, vamos a empezar entonces a trabajar con el módulo de química. Yo voy a empezar a compartir un PPT. Mm, Ya, ya. Este eje corresponde al eje de las ciencias químicas y principalmente este PPT, más otras cositas que vamos a ir agregando la próxima semana, las vamos a trabajar en la sesión 9 y 10. Ya hoy día vamos a centrarnos principalmente en lo que son los modelos atómicos, ya, y ciertos conceptos asociados a radioactividad, ¿ya? Vamos a partir entonces la clase viendo el concepto, ¿ya? El concepto de radioactividad primero, para que nos vayamos incorporando en ello, ¿ya? Y posteriormente vamos a revisar los modelos atómicos que se han ido dando a través de la historia y que nos han permitido también llegar a un modelo actual del átomo, ¿ya? Ya. Ese era un video súper cortito, chiquitito. Lo voy a volver a poner, pero esta vez
Lo voy a ir dándole pausa para que ustedes lo puedan. Ya, ahí dice la radioactividad, ¿cierto? Es un fenómeno natural, pero también puede producirse de manera artificial. ¿Ya? Y el 15% procede del espacio exterior. Todos los materiales que forman nuestro universo están compuestos de moléculas que a su vez están formados por elementos muy pequeños llamados átomos. ¿Ya? Y el 17% de los alimentos que ingerimos, ¿cierto?, está compuesto de estas pequeñas moléculas. ¿Ya? Los núcleos de ciertos átomos inestables tienen la propiedad de transformarse espontáneamente en otros emitiendo energía, ¿ya? Y eso es lo que se denomina radioactividad. Esta energía liberada es la radiación y el fenómeno se denomina radioactividad, ¿ya? En la naturaleza, recordemos nosotros que los átomos, la materia, toda la materia está formada por átomos, ¿ya? Y así como la célula es la unidad básica de la vida, el átomo es la unidad básica de la materia. Hay átomos que son bastante estables dentro de la naturaleza. Por ejemplo, todo lo que son los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, etcétera. Ellos permanecen estables dentro de la naturaleza. ¿Qué significa que sean estables? Ya que no pierden electrones o no ganan electrones. ¿Ya? Y siempre, y se llaman gases nobles inertes por lo mismo, porque siempre permanecen como elementos. En cambio, hay otros elementos que son más inestables y hay que necesitan unirse con otro elemento para poder hacerse estable dentro de la naturaleza y mantenerse. ¿Ya? Y es lo que sucede con la mayoría de los átomos que nosotros, o de los elementos que nosotros podemos observar en una tabla periódica. ¿Ya? Hay átomos que son muy pesados. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una gran cantidad de electrones. ¿Ya? Y principalmente esos átomos son bastante radioactivos. ¿Ya? Como por ejemplo el uranio, el plutonio. ¿Ya? Pero también hay otros átomos que son de mucho menor peso y que también pueden resultar bastante radioactivos, ya como por ejemplo las bombas que se hacen a partir de hidrógeno. Ya. ¿En qué nosotros podemos encontrar la radioactividad? En la generación de energía eléctrica, ¿cierto? Es lo que uno siempre ve, por ejemplo, en los dibujos animados de Homero Simpson, que trabaja en la central de energía nuclear, ¿cierto? Para poder generar energía eléctrica, ¿ya? También como aplicación la vamos a poder encontrar en la datación arqueológica, ¿ya? Eso va a permitir establecer la vida media que presenta un fósil, por ejemplo. El diagnóstico y tratamiento de enfermedades a través de lo que son las radiografías, ¿cierto? Los escáneres, las tomografías computerizadas, todo eso está dado en función de radioactividad. Control de plagas, ya también es posible entonces usar radioactividad para poder controlar las plagas en lo que es las plantaciones y los cultivos. También en investigación biológica y genética y en procesos industriales. Que hay que considerar también como dato importante es que todas las actividades donde se utiliza la radioactividad se producen residuos que son radioactivos.
Y estos residuos deben ser almacenados de una forma segura para las personas y el medio ambiente. ¿Ya? Piensen ustedes, no sé si alguna vez escucharon hablar del desastre de Chernobyl. ¿Alguna vez escucharon hablar del desastre de Chernobyl? Sí, profe. Sí, en alguna, sí, la década de los 80 más o menos, ¿cierto? Sí. Bueno, para los que Sí. somos más antiguos. Yo era chica en esa época, pero igual se veía harto en las noticias, harto documental al respecto, ¿ya? Y fue producto de una central que explotó, ¿cierto? Y que en esa zona quedó un desastre que duró décadas, ¿ya? Y que generó una contaminación para el medio ambiente y para las personas que habitaban esa zona. Ya, de hecho, muchos niños sufrieron malformaciones producto de lo mismo. Ya, entonces, este punto es sumamente importante, la forma de cómo se almacena los residuos radioactivos, ya de tal manera de que estos residuos no puedan hacer daño ni al medio ambiente ni a la población, ¿ya? Hace unos años atrás también fue otro en Japón, me parece, el de Fukushima. Ahí era eso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en función de ese video que acabamos de visualizar nosotros? Ya que creo que me escribieron acá algo. Ah, sí, hola profesora. Ya. Que que la materia está constituida por átomos. Lo primero que tenemos que considerar, ya que a su vez estos átomos pueden ser muy estables y también pueden ser muy inestables, dependiendo de la naturaleza que tiene cada elemento químico, ¿ya? Hay átomos, como yo les decía, que son muy estables en la naturaleza y que no necesitan de otro para poder permanecer en ella, como son los gases nobles. El helio, el neón, el argón, ¿ya? Son todos esos gases nobles y están presentes en la atmósfera, en el aire, ¿ya? Y, por ejemplo, el helio se utiliza harto para algunos tipos de globos, ¿ya? Globos de helio, que se inflan con helio. ¿Ya? Entonces es un gas noble que no necesita juntarse con nadie para mantenerse en la naturaleza. En cambio, hay otro grupo de átomos que sí necesitan establecer enlaces químicos ya para poder juntarse y para poder mantenerse dentro de la naturaleza. Por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno forman agua, el monóxido, el carbono con el oxígeno forman dióxido de carbono, ¿cierto? El gas metano, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, cuando un átomo logra la estabilidad, también en algunos casos se puede producir eh, emisión de radiación, ¿ya? Ahora, para poder llegar al concepto de radiación, ya tuvimos que, la ciencia tuvo que pasar por un camino bien largo, ¿cierto? Que nos sitúa a varios científicos que nos hablan con respecto a los modelos atómicos que se han ido estableciendo a través del tiempo y a los descubrimientos que se han hecho en función de el átomo. ¿Ya? Uno de los primeros científicos que nos formula un modelo es John Dalton, ¿ya? Y lo sitúa dentro del 1766 al 1840. ¿Ya? Básicamente el modelo del átomo de Dalton es esto, ¿ya? Donde nos plantea que la materia va a estar formada por átomos y esos átomos son indivisibles. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pueden dividir y que las combinaciones de átomos producen los compuestos, ¿ya? Efectivamente, para la época, Dalton era considerado un pionero. De hecho, hay muchas leyes que en química se utilizan, que son las leyes de Dalton,
que todavía se utilizan, ¿ya? Y básicamente este concepto de átomos, sobre todo de las combinaciones de átomos que producen los compuestos, ¿ya? Es algo que hoy en día todavía se mantiene, ¿ya? Este modelo, como lo presentó él, fue variando. ¿Por qué? Porque se fueron descubriendo nuevos elementos que nos permitieron saber más acerca de la naturaleza del átomo. Y así fue como científico llamado Thomson, que se sitúa entre el 1846 al 1940, nos plantea un modelo de átomo, ya que es conocido como el budín de pasas, ¿ya? ¿Por qué? Porque para él el átomo era una esfera compacta, ¿ya? Que estaba cargado positivamente, pero que tenía incrustados los electrones, ¿ya? Entonces, Thomson nos plantea que el átomo está formado por dos partículas, los protones, que son los que forman esta gran esfera compacta, y los electrones, que son los que están incrustados y que tendrían una carga negativa, ¿ya? Posteriormente, nos situamos Rutherford, ya plantea también el modelo, ya que es un modelo muy distinto al anterior. Fíjense en los años, ahí se peleaban el tema de los modelos, quién tenía la razón, ya, pero Rutherford, incluso Rutherford era discípulo de Thomson, ya plantea que la mayor parte del átomo está formada por vacío, ya, es decir, para Rutherford el átomo no es una esfera compacta, como lo plantea Thomson, ya, pero sí que existe un núcleo central donde encontramos los protones y una corteza externa donde vamos a encontrar los electrones, ¿ya? Estos azules representan los electrones y el núcleo rojo representa los protones que se ubican en esta región. Posteriormente, ya lo situamos también entre el 1885 y 1962, ya se sitúa el científico Niels Bohr, ya, y Bohr plantea que los electrones giran alrededor del núcleo, ya. Este núcleo, si se dan cuenta, ya no solamente tiene estos protones que están en rojo, sino que ya para esa época se habían descubierto también la presencia de los neutrones. ¿Ya? El núcleo atómico está constituido en su centro por protones y neutrones. Los protones representan las cargas positivas y los neutrones, como su nombre lo dice, son neutros. ¿Ya? Y fíjense los orbitales van tomando otra forma, ¿ya? Órbitas más circulares y en varias direcciones. Por eso nos plantea que cada órbita es un nivel de energía, ¿ya? En diferentes órbitas circulares, ¿ya? A gran velocidad. Los electrones estarían girando alrededor de estas órbitas circulares, ¿ya? Como lo plantea ahí Bohr. Entonces, ¿qué se plantea en el modelo actual? Que la mayor parte del átomo es un espacio vacío, ¿ya? Ya lo plantea Rutherford. La materia se comporta a veces como onda y a veces como partícula, ¿ya? Y no se puede situar al electrón en un punto exacto del espacio. Si bien es cierto, los electrones están dentro de los orbitales girando, pero en un momento específico no se puede decir con exactitud está aquí o está aquí, porque siempre se encuentra girando, ¿ya?
Vamos a revisar y analizar el experimento de Rutherford. Ya, pongan harta atención porque hay preguntas en relación a ello. ¿Ya? Primero, el concepto de radioactividad. Radioactividad, entonces, se dan las reacciones nucleares. ¿Y qué pasa ahí? Que los átomos se descomponen, cambian para formar otros elementos. ¿Ya? Este es el experimento que hizo Rutherford. Recuerden que Thomson pensaba que el átomo era una estructura compacta, ¿cierto? Era prácticamente una estructura de carga positiva donde estaban incrustados los electrones. En este caso, Rutherford hizo un experimento para poder demostrar que no era ese el modelo adecuado, ¿ya? Y lo que usó fue una fuente de partículas alfa. Las partículas alfa son partículas que emiten radiación. Usó una lámina de cobre, perdón, de oro, y usó un detector de partículas. Si yo me sitúo en esta zona de acá, en la ampliación, estos átomos conforman la lámina de oro. Estos son todos átomos que conforman la lámina de oro. ¿Ya? Lo que hace Rutherford entonces es bombardear esa lámina de oro con partículas radioactivas del tipo alfa. ¿Ya? Fíjense lo que sucede con los rayos. Pasan de largo, otros rebotan en el centro, si se dan cuenta. Rebotan en la parte del centro, pero hay un grupo importante de rayos que van a pasar de largo, ¿cierto? Y hay otros que van a ir rebotando. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como dice ahí, Rutherford encontró que la mayoría de las partículas alfa seguían de largo, algunas rebotaban y otras se desviaban. Entonces, ¿qué fue lo que planteó? Que la mayor parte del átomo está formada por un espacio que es vacío, ya que los átomos están formados por un núcleo, ya que contiene los protones y los electrones giran a su alrededor. El núcleo es mucho más pequeño en comparación con el átomo y los electrones se mueven a cierta distancia del núcleo y se mantienen atraídos al núcleo. Ahora, ¿por qué se produce esta atracción? Por la diferencia de cargas. Recuerden que los protones que están en el núcleo tienen una carga positiva y los electrones que están orbitando tienen una carga negativa. ¿Ya? Y como dice ahí, la carga de todos los electrones es igual a la carga del núcleo. ¿Ya? Eso fue el experimento de Rutherford que permitió establecer ya que el átomo no era una estructura compacta como se venía pensando desde que Dalton lo había planteado y posteriormente Thomson. ¿Ya? Con eso se rompe entonces ese modelo, ese paradigma, ¿cierto? Y se empieza a pensar en que el átomo es una estructura mucho más compleja, ¿ya? Que tiene una zona central, un núcleo, que sí tiene carga positiva y que alrededor de ello estarían presentes los electrones orbitando, ¿ya? Ese es el famoso experimento de Rutherford. Ya. Ahora, hay tres preguntitas que hay que resolver en función de este experimento de Rutherford, ¿ya? Les voy a pedir que la anoten y voy a dar unos 5 minutos para que las puedan resolver. Dice, analice las experiencias de Rutherford y explique por qué la mayor parte de las partículas atraviesan las láminas sin desviarse. ¿Cómo explican que algunas partículas rebotan y vuelven sobre su trayectoria? ¿En qué se basó Rutherford para deducir los postulados de su modelo atómico? Ya, anotar esas tres preguntas para que las puedan resolver.
Ya revisemos entonces las preguntitas que teníamos. La primera pregunta decía, ¿por qué la mayor parte de las partículas atraviesan las láminas sin desviarse? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Porque la mayor parte del átomo es espacio vacío. Correcto. La mayor parte del átomo es un espacio vacío. ¿Ya? Correcto. Ya, la pregunta número 2 decía, ¿cómo explican que algunas partículas rebotan y vuelven sobre su trayectoria? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cómo es posible explicar que algunas de esas partículas reboten y vuelvan sobre su trayectoria? ¿Se acuerdan contra qué rebotaba? Contra el núcleo. Contra el núcleo, correcto. ¿Ya? ¿Cómo se explica? Porque esas partículas van a rebotar contra el núcleo. Por eso vuelven sobre su trayectoria, ¿cierto? Que era lo que pasaba ahí, en ese esquemita de ahí, ¿cierto? Ahí va la partícula, rebota y vuelve sobre su trayectoria. A eso se refiere. ¿Ya? Y la pregunta número 3 decía, ¿en qué se basó Rutherford para deducir los postulados de su modelo atómico? ¿En qué se basó? ¿En qué se basó Rutherford? ¿Qué es lo que hizo Rutherford para poder basar su modelo? ¿Qué es todo esto? Hizo un experimento. Correcto, hizo un experimento. Ya, recuerden que en ciencia es muy importante, es, es muy importante ya los experimentos que se realizan. Piensen ustedes que para la época significaba ir un poco en contra de los modelos anteriores. Ya Dalton es un tremendo científico, Thomson también. Rutherford fue discípulo de Thomson. ¿Ya? Entonces, Rutherford lo que hizo para poder deducir estos postulados, tuvo que demostrarlo de manera empírica, ¿ya? Es decir, a través de un experimento en el que utilizó, ¿ya?, los átomos de oro, una lámina de oro y partículas radiactivas, ¿ya? Entonces, fue importantísimo el uso de estas partículas alfa, porque eso en definitiva permitió demostrar que el modelo del átomo estaba equivocado. Si bien es cierto, habían algunos aspectos que eran ciertos, como por ejemplo que este núcleo era positivo, sí, efectivamente era un núcleo positivo, pero mucho más pequeñito, que ocupaba un espacio mucho más pequeño en el átomo, ¿cierto? Y que ahí estarían concentrados los protones. Y él establece entonces que la mayor parte del átomo es vacío, ¿ya? Y que los electrones estarían girando en órbitas circulares, se mantendrían girando, producto de la atracción de cargas que se produce cuando las cargas son opuestas, ¿ya? Entonces, esas eran las respuestas relacionadas con ese experimento. Ya, vamos a ver también algunos detalles más de lo que es el modelo de Bohr, ya que es el modelo actual, ¿cierto? Que nosotros hoy en día se acepta este modelo, ¿cierto? Con algunas incorporaciones que se han ido haciendo a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué plantea el átomo de Bohr? Esperen un segundito. Plantea que el núcleo está constituido por protones y neutrones. ¿Ya? Eso estaría clarísimo. Y que alrededor del núcleo giran los electrones, en número suficiente como para contrarrestar la carga positiva del núcleo. ¿Ya?
Cada electrón no puede moverse en cualquier órbita. Cuando los electrones se mueven en una de sus órbitas, no irradian energía. ¿Ya? También formula que un electrón puede saltar de una órbita a otra más próxima al núcleo, de menor energía, emitiendo luz, o bien de una órbita a otra más alejada del núcleo, de mayor energía, absorbiendo luz, calor o energía eléctrica. ¿Ya? Este es el núcleo, ¿cierto?, con carga positiva. Aquí estarían este electrón. ¿Qué nos está planteando? Que el electrón puede saltar de una órbita a otra. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, esta órbita está más cercana al núcleo del átomo y estas que están acá van a estar más lejanas. ¿Ya? Entonces, este electrón de aquí salta y se ubica más cerca del núcleo. ¿Ya? Y ahí, cuando se produce eso, se emite un fotón de luz o un cuanto de luz. ¿Ya? Esto está muy relacionado con los estudios que se hicieron en esa época, que lo hicieron los físicos, ya con respecto al comportamiento de la luz, ya porque no sabían si la luz se comportaba como partícula o se comportaba como onda, ya, y se dieron cuenta que en algunos casos la luz puede comportarse de manera dual. En algunos casos puede ser partícula y en otras onda. Y lo mismo sucede a nivel atómico con la luz. Ya los electrones, cuando saltan a un orbital más cercano al núcleo, generan fotones o cuantos de luz, que es lo que observa acá. ¿Ya? También plantea que los electrones giran alrededor del núcleo, ¿cierto? Y cada órbita es un nivel de energía. ¿Ya? Y esos niveles de energía están representados con la letra N minúscula. N es igual a 1, N es igual a 2, N es igual a 3. ¿Por qué? Porque este es el primer nivel de energía, el más cercano al núcleo. Segundo nivel de energía. Tercer nivel de energía. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Mientras los átomos tienen mayor cantidad de electrones, más niveles de energía hay. Ya piensen ustedes que hay átomos, como les decía yo, que tienen 50, 60 electrones. Ya por lo tanto, y mucho más, por lo tanto, los niveles de energía, ¿cierto?, van aumentando. ¿Ya? Y él plantea que estas órbitas eran circulares y que los electrones iban girando a gran velocidad. ¿Ya? Más adelante, cuando nosotros veamos todo lo que es configuración electrónica, que nos corresponde ver en unas clases más, vamos a poder trabajar con estos niveles de energía que están establecidos aquí por Bohr. ¿Ya? Entonces lo que hay que sacar en limpio en este modelo atómico de Bohr, que toma todos los estudios que hace Rutherford, ¿cierto?, es que el núcleo no solamente tiene protones, sino que también tiene neutrones. ¿Ya? Y que los electrones siempre van a estar girando alrededor del núcleo. ¿Ya? Alrededor de la carga positiva. ¿Por qué? Porque los electrones, al tener la carga negativa, se sienten atraídos por este núcleo que es positivo. ¿Ya? Las órbitas van a ser órbitas circulares, ¿cierto?, donde los electrones giran a gran velocidad, ¿ya? Y los electrones que saltan de una órbita a otra pueden hacerlo en dos direcciones. Si es hacia una órbita cercana, ¿ya?, se genera un fotón o un cuanto de luz, ¿ya? Y en el caso contrario, si este electrón hubiese saltado a la órbita más lejana, a otra órbita más lejana del núcleo, ya se produce lo contrario, que se produce una absorción de luz, de calor o energía eléctrica, ya dependiendo obviamente del átomo del que se trate. ¿Ya? Y ahora tenemos el modelo atómico actual, ¿cierto?, donde desaparece un poquito este tema de la presencia
tan precisa de estas órbitas circulares, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos plantea este modelo actual? Que los neutrones y los protones que tienen una carga positiva se van a localizar en el núcleo, que es la parte central del átomo, que es este. ¿Ya? Nos plantea también que los electrones se mueven en torno al núcleo en niveles energéticos, ¿ya? Ya no nos habla de órbita circular, sino que nos hablan de niveles energéticos, ¿ya? Que son zonas de la misma energía en la cual existe gran probabilidad de encontrar el electrón, ¿ya? Hay un número que se denomina número del spin, ¿ya? Y es un número que nos da la probabilidad de encontrar al electrón en un lugar en particular, ¿ya? Por eso que se utiliza, cuando uno habla del número del spin, se utiliza el +1 o el -1, ya como números. Y eso también lo vamos a trabajar en configuración electrónica, ya para que ustedes puedan de una forma representar, ¿cierto?, la probabilidad que existe de encontrar al electrón en un lugar, ¿ya? O sea, ya no se habla, que el electrón va a estar aquí, que el electrón va a estar aquí específicamente, no, sino que se habla de que la probabilidad de que el electrón pueda estar en un nivel de energía, la probabilidad de que pueda estar en otro nivel de energía, ¿ya? Entonces, este vendría a ser nuestro modelo actual, ¿cierto? Que nos plantea este núcleo central incorporado con protones, neutrones, y que en estos niveles de energía ya existe la probabilidad de encontrar los electrones. ¿Ya? Como dice ahí, los electrones tienden a estar en orbitales de baja energía, pero no todos pueden ocupar el mismo orbital. ¿Ya? En la primera órbita, que vendría a ser N1, tiene cabida para 2 electrones. Es decir, en la órbita o el nivel de energía que está más cerca del núcleo, solamente pueden existir la probabilidad para 2 electrones. En la segunda órbita, N2, ya en el segundo nivel de energía, existe la probabilidad de tener 8 electrones. Y en la tercera órbita, N3, existe la probabilidad de tener 18 electrones, ¿ya? Y así sucesivamente. El número de electrones que puede situarse en cada nivel está dado por esta ecuación. Número de electrones va a ser igual a 2 por n al cuadrado, ¿ya? Donde n representa el nivel de energía que hay, ¿ya? Ese es el modelo atómico actual, ¿ya? Ya. Ya voy a pasar la lista para que estén atentos, por favor. Si hay alguien que no puede decir su nombre, me lo anota, por favor, en el chat, ¿ya? En caso de que esté trabajando, a lo mejor, o esté con problemas ahí de audio. Ya. Natalia Abarca, Presente, profesora. Magdalena Acuña, Magdalena Acuña, Julio Aguilera,
Julio. Valesca Allende. Presente, profe Valesca Allende. Emanuel Barría. Emanuel. Marisela Belmar. Marisela. Jonathan Bustos. Jonathan. Jaime Cárcamo. Presente, Jaime Cárcamo. Ya. Erwin Cárdenas. Presente. Jexy Carrillo. Presente. Viviana Caro. Presente, Viviana. Ya. Luis Espinosa. Luis Espinosa. Miriam Figueroa. Presente, profesora. María García. María. Yo había visto a María conectada. Tamara González. Tamara Presente. González. Ya. Leonardo Guajardo. Leonardo. Josefa Gutiérrez. Josefa Gutiérrez. Sí. María, ya te noté. Ya te había Ya, visto. gracias. Ya, gracias, profe. Ya. Josefa Gutiérrez. Sebastián Gutiérrez. Sebastián. María Herrera. María Herrera. Nicole Lastra. Presente. Nuri Lascano. Nuri. Carolina Allendez. Carolina León, presente. Ya, Carolina León Allende, ahí está. Irlanda Lepín. Irlanda. Irlanda nunca vino, parece. Ya. Luz Lizama. Luz. Sandra Lizana. Presente, profe. Carla Yantén. Carla. Ruth López. Ruth López. Cristian Menares. Cristian Menares. Fernanda Méndez. Presente, Fernanda. Fernanda Méndez. Ya. Brandon Miranda. Presente, profesora. Ya. Anaís Parra. Presente, profesora. Sirkei Peralta. Yo creo que la había visto. Ahí está, presente. Ya. Daniela Romero. Daniela. Evelyn Salinas. Presente, Evelyn Salinas. Ya. Francesca Sangüesa. Francesca. Doris Sepúlveda. Pedro Sepúlveda. Miguel Serrano. Miguel Serrano. Paulina Tamayo. Presente, profe. Ya. Valesca Tovar. Presente, Valesca Tobar, profesora. Ya. Marcela Velázquez. Presente.
Abigail Vidal, Abigail, Catherine Villarroel, Presente, profe. Jennifer Yáñez, Jennifer y Ángelo Zambrano. Ángelo. No. Ya. Ahí estaríamos entonces con la lista. Ya, chicos, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. La próxima semana continuamos con radioactividad. Ya vamos a volver a reforzar algunos temas de los modelos y vamos a ver todo lo que es radioactividad y desintegración nuclear. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Cuídense. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.